Listo. Comenzamos entonces, chiquillos, la clase del día de hoy. Como siempre les digo a todos ustedes, muy buenas tardes, estudiantes del segundo nivel medio tarde. Les habla aquí su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto con mi compañero, el tío Pancho, representando al equipo del pie. Les traemos para todos ustedes la continuación de la clase de la semana número 22. ¿Qué estábamos viendo nosotros esta semana? Estamos viendo superlativos. ¿Y qué son los superlativos? Son destacar la cualidad de un objeto en un grupo de objetos, por así decirlo. O sea, en un grupo de 3 o más en total. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los comparativos? La diferencia con los comparativos, que son los que nosotros vimos la semana anterior, los comparativos destacan la cualidad o la característica de un objeto, pero cuando lo comparas directamente contra otro. Mientras que el superlativo es que se destaca la cualidad de un objeto en un grupo de objetos, que puede ser, como ustedes sabrán, de 3 o más. Y decíamos así, en vez de decir, por ejemplo, que uno es más grande que el otro, aquí decimos que, por ejemplo, uno es el más grande del grupo. Es un ejemplo simple para explicar la diferencia entre un comparativo y un superlativo. Recuerden siempre, el comparativo es un 1 contra 1, mientras que el superlativo es destacar la cualidad de uno en un grupo. Ahora, me trajeron Sani, un dulcecito, un Sani, me encantan los Sani. Sí, nos trajeron Sani, nos regalonean el día de hoy. Quizás se vean malas noticias, no, mentira. Muy bien. Entonces, para recordar algunos superlativos, vamos a ver cómo nosotros cambiamos los superlativos, o sea, los adjetivos, a superlativo. Voy a repetir la palabra superlativo muchas veces en esta clase. Pero también, chiquillos, recordarles que el mes de septiembre tiene un total de 3 clases, o sea, de 3 semanitas, para nosotros. 3 semanitas, o sea, 3 preguntas esenciales, que serían... después le voy a repasar eso, Dayana. No te preocupes, ahí vamos a llegar a la parte en la que vamos a hacer las preguntas. Pero les recuerdo, estudiantes, que la semana 21, 22 y 23 son las que van a corresponder al mes de septiembre. Recuerden entonces, por favor, enviar sus preguntas esenciales a tiempo para que así usted siempre tenga una muy buena nota. Y además, la próxima semana tenemos una semanita libre. Pero si usted envía todas sus preguntas esenciales, ¿por qué se va a conformar con una semana libre cuando puede conformarse con 2? Recuerde que si usted se exime de todo, va a tener una semana libre para usted. ¿Qué mejor sistema? Buenísimo sistema. Y qué mejor que le toque ese sistema a todos ustedes también. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño repaso. Veamos cómo nosotros cambiamos un adjetivo a superlativo primero. Después, Dayana, vamos a repasar lo que tú me estás pidiendo. Recuerden que antes del superlativo, nosotros tenemos que cambiar. O sea, antes de cambiar, no tenemos que cambiar nada. Ya el superlativo está cambiado. Perdón. Lo siento. Recuerden, chiquillos, que antes del superlativo, nosotros tenemos que agregar el artículo the, o sea, el THE, el artículo the. Eso es antes del superlativo. Entonces teníamos el primer grupo que eran los adjetivos de una sola sílaba. Exactamente. Un aplauso, por ejemplo. No le estaba pidiendo que aplaudieras. Pero muchas gracias, tío Pancho, aplaudiendo. Para indicar cuántas sílabas tiene una palabra. Recuerden que las sílabas en inglés se ven según cómo se pronuncia la palabra.
su pronunciación dictamina la cantidad de sílabas. En este primer grupo tenemos 3 subgrupos. El primero es que agregamos EST al final del adjetivo. Si el adjetivo tiene solamente una sílaba al pronunciarse, nosotros vamos a agregar entonces EST para traspasarlo de adjetivo a superlativo. Voy a leer uno por categoría nomás, para no leerlos todos como el día de ayer. Por ejemplo, tenemos la palabra tall, que tall tiene una sílaba, o sea, tall, una sílaba. Significa alto. Pero si yo quiero traspasar esto a superlativo, primero agrego el artículo the, y luego, después del adjetivo, agrego el est. The tallest. The tallest significa entonces el más alto. Ese es uno de ellos. Recuerden, chiquillos, adjetivos que tengan solamente una sílaba, tú haces esto. Agregas el est y no olviden agregar también el the antes. Parte del mismo grupo de adjetivos con una sola sílaba. Pero esta vez, recuerden que si el adjetivo termina con una E, tú vas a agregar solamente la EST. Si el adjetivo termina con E, tú vas a agregar EST. Igual siempre el de. Siempre con los superlativos vamos a agregar el THE antes. ¿Ok? Es algo que no podemos dejar afuera en un superlativo. Que nunca se les olvide. Por ejemplo, palabra de una sílaba, la palabra blonde, ¿cierto? Blonde, que significa rubio o rubia. Entonces, para pasar esto a un superlativo, agrego el THE, luego la misma palabra, y como la palabra termina con E, yo solamente agrego ST al final. Y queda entonces como the blondest. El más rubio, la más rubia, lo más rubio. Veamos otro. ¿Qué ocurre ahora si el adjetivo tiene una sílaba, pero sigue el orden consonante, vocal, consonante en sus últimas 3 letritas? Como dice aquí, si las últimas 3 letras siguen el orden consonante, vocal, consonante, teniendo solamente una sílaba, vamos a repetir entonces la última consonante. En el caso de la palabra fat, que significa gordo, ¿cierto? O gorda. Fat sigue ese orden de las últimas 3 letritas. Consonante, vocal, consonante. Entonces, de gordo va a quedar entonces, de fat, mejor dicho, va a quedar como the. Y aquí escribimos el adjetivo, pero le agregamos entonces, como dice la regla, repetimos la última consonante. En este caso la última consonante es la T. Repetimos la T. Consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante y luego agregamos EST. The fattest, el más gordo, la más gorda, lo más gordo. Yo después de este sándwich fui el más gordo. Posiblemente. Es un sándwich gigante. No creo que me lo hubiese podido comer yo solo. Hoy día almorzamos chaguarma, estaban muy buenos. Tú no. Pero el profe de inglés sí.
que limpiarse las manitos chiquitos. Luego continuamos entonces con los adjetivos de una o dos sílabas, pero que terminen en Y. Una o dos sílabas, pero que terminen entonces en Y. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros con estos adjetivos, chiquillos? Súper simple. Nosotros reemplazábamos la Y por una I latina. Y después de eso, agregábamos el EST. Aquí el tío Pancho lo está haciendo en lenguaje de señas. Entonces, reitero. Reemplazamos la Y, si la palabra tenía una o dos sílabas y terminaba en Y, nosotros reemplazábamos la Y por una I latina. Y luego agregamos el EST. No nombro a cada rato que tenemos que agregar el THE, porque al principio de los grupos dijimos que siempre, antes de un superlativo, tenemos que agregar el THE. Es algo obligatorio en estas palabras. Entonces, comenzamos con la palabra dry, ¿cierto? Dry. ¿Ustedes recuerdan? Dry es seco. De que algo está seco, como por ejemplo un desierto. ¿Ah? Como la cana de dry también. Entonces teníamos la palabra dry. Palabra de una sílaba. Dry. Y que tenía Y al final. ¿Qué hacíamos nosotros? Cambiábamos la Y por una I latina. Y luego agregamos EST. The driest. El más seco, la más seca, lo más seco. Como por ejemplo, podríamos decir que el desierto de Atacama is the driest. Es el más seco. Es verdad, el desierto más seco del mundo es el desierto de Atacama. Tenemos otra palabra, por ejemplo, la palabra happy, que es lo mismo, sigue las condiciones aquí, que es palabra de una o dos sílabas. Happy, happy, tiene dos sílabas, ¿cierto? Y termina en Y. ¿Qué es lo que hago entonces? Como ella es un clásico en nuestro programa, cambio la Y por una I latina. Y luego agrego EST. Y queda entonces como the happiest. ¿Qué significaría eso, chiquillos, si happy significa feliz? ¿Qué significa entonces the happiest? El más feliz. El más feliz, exactamente. El más feliz o la más feliz o incluso lo más feliz. Vamos con un grupo que es muy, muy sencillo. Porque recuerden, ustedes solamente tienen que contar la cantidad de sílabas. ¿Cierto? ¿Y qué ocurre cuando una palabra tiene tres o más sílabas? Cuando un adjetivo tiene tres o más sílabas. Dice aquí, a los adjetivos de tres o más sílabas, tú solamente le agregas la palabra the most antes del adjetivo. Distinto a lo que vimos la semana pasada, que tú agregas la palabra more, ¿cierto? Antes del adjetivo. Tú esta vez en los superlativos agregas the most. The most. Es distinto. Porque recuerden, un comparativo compara uno contra otro. Uno contra otro. En un superlativo destacamos uno en un montón. En un grupo. Entonces agregamos the most. The most también significa el más o la más o incluso lo más, etcétera, etcétera. Es lo mismo que utilizar un final con EST. Entonces,
Tenemos, por ejemplo, la palabra important, ¿cierto? Important. Important. Tiene 3 sílabas. 3 sílabas. Como tiene 3 sílabas, yo solamente voy a anteponer the most. Y va a quedar como lo más importante. O el más importante, la más importante, o lo más importante en la vida es... Sonre, ya. Después de esa pequeña intromisión, recuerden que siempre es así. Ya, palabra de 3 sílabas o más, agregas entonces the most. Ahora sí, olvídense de las modificaciones, al menos con las palabras de 3 sílabas o más, olvídense de las modificaciones que vieron aquí anteriormente. No van a agregar, por ejemplo, the most important test, porque eso no existe. O tampoco digan importanter, tampoco existe. Recuerde siempre que si la palabra tiene 3 sílabas al pronunciarse o más, tú vas a agregar o anteponer the most. Lo mismo pasa con la palabra intelligent, que intelligent tiene 3 o más sílabas, o sea, en este caso va a tener 4. Intelligent. Intelligent. 4 sílabas. Entonces yo solamente voy a anteponer the most, el más inteligente, la más inteligente, o incluso lo más inteligente. Al ver la palabra important, lo más important es fijarse que tiene 6 sílabas, 3 sílabas. Estoy de acuerdo. Y también teníamos el grupo de las excepciones. No lo vamos a saltar, pero sí recordar, chiquillos, que hay algunas palabras que no siguen ninguna regla de las que vimos. Como por ejemplo, good, debería ser the goodest, pero eso no existe. Nosotros decimos the best, el mejor, o la mejor, lo mejor. Como aquí, have the best day ever. Ten el mejor día. También recordarles, chiquillos, que si ustedes quieren averiguar por las suyas, hay más grupos todavía. Hay más grupos. Hay en total 8 reglas distintas. Pero nosotros vemos un total de 4 para hacerlo un poquito más simple. Porque si no, quizás estemos hasta mañana haciendo las clases. Y los viernes no queremos. Exacto. Oh, sorry, chiquillos, hace mucho calor. Eso fue las quemadas. Sí, estuvimos jugando a pleno sol un ratito en el recreo. Ok. Hay actividad. Pero por supuesto que hay una actividad para todos ustedes, chiquillos. Esa actividad va a estar más que nada relacionada con cómo traspasar un adjetivo a superlativo. Veamos cómo es. Porque ayer la dejamos pendiente. Tenemos que cambiar estos adjetivos a superlativos. Lo que aparece aquí, entre paréntesis al ladito de cada palabra, es la cantidad de sílabas que la palabra mencionada tiene. Y cómo nosotros podríamos modificarla. Cada una de estas va a tener su propia modificación. Entonces, chiquillos, les pregunto, ¿cómo yo puedo pasar la palabra cold, que tiene una sílaba, como pueden ver ahí en paréntesis, de adjetivo a superlativo?
¿Cómo quedaría? Según sus mejores habilidades del inglés. Según ustedes recuerden los grupos. Sería the coldest. Muy bien, Janet. Comenzamos con el the. Agregamos la palabra cold. Y complementamos con el est. The coldest. Cold es frío. The coldest pasa a ser entonces el más frío, la más fría, o lo más frío. Nunca había sentido tanto frío con este frío, tanto frío. Gracias. Es un video viral. Sí. ¿Sí? Y vi ese mismo viral en inglés. Veamos con su opuesto. La palabra hot, que es calor o caliente, ¿cierto? O caluroso. Caluroso. Tiene una sílaba. Casi Juan Carlos. Porque recuerden que sigue el orden consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacíamos cuando seguía ese orden consonante, vocal, consonante? Casi Juan Carlos. ¿Cuál consonante es la que se pone dos veces? En este caso, la T. Exactamente, muy bien, Emanuel. ¿Y cómo quedaría entonces ahora el superlativo? Nunca olvidarse del the. The forest. Consonante, vocal, consonante, y yo repito la última consonante, que en este caso era la letra T. The hottest, que significa el más caluroso, la más calurosa, lo más caluroso. Exacto, como muy bien dice el tío Pancho. Recuerden siempre primero utilizar el the y después la palabrita. Siempre ver el the. The no lo pueden dejar afuera. ¿Ok? Que no se los olvide. Tenemos la palabra small. Una sola sílaba. Small tiene una sola sílaba. Como yo lo cambio a un superlativo. Sería the smallest, small más est. Muy bien. The small less. Small significa pequeño. Y esto quedaría como the smallest. El más pequeño, la más pequeña, lo más pequeño. Esperen que estoy marcando aquí. Listo. Veamos cómo es la palabra easy. Easy. Tiene dos sílabas y miren cómo termina. ¿Cómo quedaría entonces en superlativo? ¿Cómo nosotros lo tendríamos que hacer? Recuerde que tiene dos sílabas y termina en Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas, agregar el de easy, quitar la Y y Ya. agregar I latina más est. Ok, Sería the easiest. exacto. Pero se te sigue olvidando el detalle importante. El the. Y como que nunca se te olvide, Janet, que hay que agregar el the.
Sí lo dije, profe, le dije the easiest. Quedaría the easiest. The easiest. Yo no lo escuché, pero ahí vamos a ver la grabación para desmentir o confirmar. No, no te preocupes. Muy bien, Dayana también. The easiest. Bien, Juan. Bien, Juan Carlos, excelente. The easiest. ¿Qué sería easy? Ustedes saben, significa fácil. The easiest, más fácil. O la más fácil, lo más fácil, el más fácil. ¿Vamos a las explicaciones o hacemos uno más? Con el del libro. Oye, el tío Pancho pidió que hiciéramos el superlativo de la palabra. Bueno, aprovechando que Juan Carlos hizo crazy, hagamos crazy también. Sí, está bien. De craziest. Muy bien. Pero porque estamos un poquito contra el tiempo, veamos el beautiful. Beautiful. You're beautiful. Ya. Beautiful, que está aquí en su pantalla. Ya, chiquillos, díganme ustedes, ¿cómo yo paso beautiful, que tiene 3 sílabas, a superlativo? Casi, Juan Carlos. Está súper bien el traspaso que hiciste, pero la palabra beautiful la escribiste mal. Me faltó una U. Te faltó una U. Entonces sería the most, tal como tú decías, beautiful. La palabra se mantiene igual, solamente le vamos a anteponer the most. The most beautiful. Sí, hay que tener cuidado por cómo se escribe la palabrita. Tiene muchas vocales. Excepto la O. ¿Reprobado? No reprobado. Digamos que un 6.5. Esto no es con nota. No es con otro. Ahora, lo que muchos de ustedes se están preguntando para poder responder a la pregunta esencial de esta semana sería, ¿cómo entonces yo puedo hacer las oraciones? ¿Cierto? Me imagino que se lo están preguntando, y si no se lo están preguntando es porque me lo imagino. Y si lo imagino solamente es porque tengo muy buena imaginación. No soy una persona con muy buena imaginación al parecer, pero bueno. Dudo de mi propia imaginación, pero bueno. ¿Cómo escribir oraciones? Como siempre, nosotros vamos a utilizar una pequeña fórmula al hacer estas comparaciones, porque mal que mal, los superlativos también son una especie de comparación. Recuerda que necesitamos 3 o más objetos para comparar. Necesito 3 objetos, por ejemplo, los que aparecen aquí en pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, un iPhone, un Samsung Galaxy y un Huawei. ¿Me pueden decir qué son esos? ¿Qué son? Si tenemos iPhone, Samsung Galaxy, Huawei. ¿Qué son? Marcas de celulares. Marcas de celulares. Por eso son entonces brands. Son marcas. Entonces, para yo usar superlativos, como si ustedes se van a dar cuenta, aquí yo voy a comparar uno de los objetos que tengo en mi grupo de objetos y lo voy a comparar con el total del grupo. Objeto, iPhone, de los 3 que yo tenía. iPhone. Luego, verbo to be. Recuerden que el verbo to be va a variar si el objeto que nombramos aquí es singular o plural. iPhone y después el verbo to be. Continuando, ahora sí, va a ir entonces el superlativo. En este caso escogimos la palabra expensive, que es caro, y the most expensive es el más caro o la más cara. ¿Qué cosa? Brand. Marca.
En español quedaría como iPhone es la marca más cara. ¿Ok? Pero aquí primero decimos la cualidad y después decimos el grupo. iPhone is the most expensive brand. Esto lo saqué de este mismo grupo que yo mismo generé. Yo puse las alternativas, destaqué uno diciendo que era el más caro. Que iPhone, entre iPhone, Samsung Galaxy y Huawei, quise decir que el iPhone, entre estos tres, era el más caro. Otro ejemplo. Tenemos el infame Microsoft Edge. ¿Cierto? El grupo que tenemos es Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox. ¿A qué grupo pertenecen? ¿O qué serían esos? Mozilla, Chrome, Edge. Navegadores. Son navegadores de Internet. Entonces, mi grupo va a referirse a los navegadores de Internet. Ahora yo voy a destacar uno de esos navegadores con alguna cualidad al relacionarlo con el resto de los navegadores. Por ejemplo, escogimos aquí Microsoft Edge. Microsoft Edge, el navegador por excelencia que nadie utiliza. Microsoft Edge es, el Microsoft Edge es the slowest, el más lento web browser, navegador de Internet. Microsoft Edge es el más lento navegador de Internet. No solamente sacar las marcas de Diana, sino que sacar un objeto. Yo te puedo nombrar, por ejemplo, no sé, te voy a nombrar 3 objetos distintos. Auto, bicicleta, triciclo. Auto, bicicleta, triciclo. Esos serían los objetos. Auto, bicicleta, triciclos. ¿A qué grupo podrían pertenecer esos 3? Auto, bicicleta o triciclo. O sea, auto, bicicleta y triciclo. ¿A qué grupo pertenecen? ¿Transporte puede ser? Puede ser, muy bien, Emily. Si yo tengo esos 3, sería transportes. Entonces, mi grupo, en esta parte de aquí, transporte, ¿cierto? Y entre el auto, el triciclo y la bicicleta, ¿cuál podría destacar por sobre los demás? Ahí yo destacaría, por ejemplo, al menos mi parte, destacaría el auto, que es más rápido que los demás. Entonces yo Y diría si que, quiere destacar si es más ecológico, porque la bicicleta y el triciclo son ecológicos, ¿cierto? Recuerden que yo tengo que destacar uno del grupo. No puedo destacar 2 porque tanto la bicicleta como el triciclo son ecológicos. Ni siquiera sé lo que te estás refiriendo con esa oración, Juan Carlos. Primero no utilizas el THE. Utiliza solamente, si te refieres a una marca, utilizas Hyundai nomás. Hyundai. Speed test es prueba de velocidad. Así que por eso, no entiendo a lo que te refieres. Entonces, en estos navegadores, destacamos a Microsoft Edge. Y pusimos que es the slowest, ¿cierto? The slowest. El más lento. Microsoft Edge es el navegador más lento. Luego tenemos Windows, Linux y por último Mac OS.
que esos tres son sistemas operativos. Operating systems. Sistemas operativos. De estos tres, decidimos destacar aquí Windows. Windows, el sistema operativo Windows. Aquí está Linux, por si ustedes no lo conocen. Windows is the most popular operating system. Windows es el sistema operativo más popular. Al menos en los computadores es el más popular. 95% de la población mundial tiene un computador con Windows. El resto tiene un MacBook. Como el profesor. Bueno, No lo parece. Ok, estudiantes, ¿alguna duda en cómo hacer una oración? No, dice el Emanuel. No, profesor. No, dice la Janet. ¿Y los demás? ¿Qué tal? Ninguna duda porque esa pregunta yo la mandé antes. Ok, pero recuerda que si estás viendo que tienes algo malo, la puedes corregir de todas maneras. Ya, al parecer no hay preguntas. Continuemos para poder ir cerrando. Recuerden que cuando hablamos de un objeto, en el apartado de objetos aquí abajito, nosotros hablamos de un objeto, el verbo to be que vamos a utilizar va a ser is. ¿Ok? Pero cuando el objeto sea plural, ahí vamos a utilizar entonces are. Aquí es como ustedes me preguntarían, profe, ¿por qué aquí Windows termina con S? Es plural. ¿Por qué va is y no va are? ¿Por qué creen ustedes que va is y no va are? Porque ese es el nombre de la marca, o sea, de la marca del sistema operativo. Exacto, es el nombre de una marca o de un producto. Por lo tanto, sigue siendo uno. Exacto, tiene razón, es una cosa o es como dice aquí el Emanuel, es una marca. Excelente. Tu nombre termina con S. El que creó la marca, el que fundó la marca o la empresa, lo terminó con letra S al final. Entonces veamos cómo podemos nosotros hacer estos grupitos. Como ustedes vieron en el ejemplo, estaban grupos de marcas, ¿cierto? Y teníamos 3 celulares distintos. Teníamos el grupo de sistema operativo o el grupo de los navegadores web. Bueno, los grupos pueden ser limitados, como los que yo mostré en mi ejemplo, estaban limitados por 3 por cada grupo. O también puede ser un grupo más generalizado. ¿A qué me refiero con un grupo más generalizado? Por ejemplo, imaginemos que vamos a hablar de países que son grandes, que son gigantes en tamaño, geográficamente hablando. Tenemos, por ejemplo, Chile, Argentina, Canadá. Chile, Argentina and Canada. Entonces, yo puedo decir que entre estos 3 países, Canadá is the biggest country. Canadá es el país más grande. Entre esos 3, que son un grupo que yo mismo dictaminé, que yo mismo creé. Por otra parte, puedo hacer un grupo más generalizado, que podría ser todos los países del mundo, los países de todo el mundo, in the world. Russia is the biggest country. Rusia
es el país más grande. Entonces, que se entiende que lo que yo hice en mis oraciones anteriores, en las que están aquí, yo di mis alternativas de un grupo, pero también puedo hablar como si fuera un grupo más grande, o en general. En general, sin la necesidad de comparar el iPhone con los demás, quizás es el celular más caro que hay, o la marca más cara que hay. O yo puedo limitarla a cierta cantidad de objetos. Puedo hacerlo un poquito más específico, en vez de decir el país más grande del mundo. Puedo decir el país más grande de Sudamérica. Yo diría que Brasil is the biggest country. Es el país más grande. O podría hacerlo al revés. El país más pequeño del mundo. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿El Vaticano? El Vaticano, exactamente. El Vaticano. No puedes usar the most biggest, Diana. ¿Por qué? Porque ya the biggest es el superlativo. Es el superlativo de la palabra big. Y que es grande. Si yo quiero decir el más grande, ahí yo digo the biggest. Decir the most biggest es como decir el más grande. Pero de todas maneras, eso no existe en inglés. ¿Me entiendes? Lo que hiciste tú fue decir, oh, biggest tiene 2 sílabas, entonces te voy a agregar the most. No. Recuerda que el the most se va a agregar a palabras de 3 o más sílabas. Ojo que también no siempre es necesario especificar los grupos, es decir, cuántos van a ir por cada grupo. Veamos cómo nos va. Practiquemos con al menos un ejemplo para pasar a la pregunta esencial. Vamos a utilizar los mismos grupitos que les mostré en el anterior. En estos grupos tenemos iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, o el otro grupo Mozilla, Chrome, Edge, y por último Windows, Linux y Mac OS. ¿Quién me quiere ayudar a hacer una oración en superlativo utilizando alguno de estos grupos? Escojo o que salga alguien voluntario para intentarlo y aprender. No me gustaría usar el iPhone para destacarlo porque ya lo destacamos en el ejemplo. Yo puedo poner una de Samsung Galaxy is, por eso le preguntaba si podía poner, por ejemplo, the biggest brand. Se refiere a la marca más grande, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a hacer una pequeña diferencia, pero está muy bien tu oración, pero hay que hacer un énfasis en la palabra big. Sí. Biggest brand, ¿podrías decirlo? Sí, ¿sabes qué? Creo que es muy aceptable. Samsung Galaxy is the biggest brand. Perfecto. Puedes usar the biggest o puedes usar the greatest también, como la más grandiosa. Greatest brand. Pero vamos a dejar como tú lo dijiste, the biggest. Huawei is the most cheap brand. Ok, Emily. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cheap? La palabra cheap. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cheap? El adjetivo cheap. Tendría que ser the cheapest. De hecho, justo estaba viendo tu pregunta esencial. Bueno, ya sabes lo que tienes que corregir.
¿Cómo sería the best? No, the best ya es superlativo. Ok, voy a mostrarle entonces la pregunta esencial. Ustedes tienen que hacer oraciones como esto. Pero antes de eso, un pequeño dato curioso. ¿Qué ocurre si un objeto tiene la misma característica que otro objeto u objetos, que es igual? Vamos a utilizar as, el adjetivo sin modificaciones, y después as otra vez. ¿Cómo? Miren que esto es extraño. Ojo con lo que están a punto de ver. Cuando decimos que algo tiene las mismas características de algo. Vamos a usarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, Huawei is as good as Samsung. O sea, Huawei es tan bueno como Samsung. Y miren, aquí dice as. Pero en español son distintas palabras. Tan bueno como. El primer as es el indicador de la cualidad. El segundo as va a indicar con quién lo estoy comparando. Así que sí, as está en la misma oración y significa dos cosas totalmente distintas. Al menos en la traducción, pero van juntos, siempre. Bueno, ese era un dato curioso nomás. Aquí está el resumen, que vimos los superlativos, palabras con una sílaba, con una o dos terminado en Y, 3 o más sílabas y las excepciones, que no siguen ninguna regla. Y aquí está la pregunta esencial número 22. Por favor, estudiantes, utilizando la materia vista, crea 3 oraciones superlativas, destacando objetos y marcas tecnológicas. No me pongan nuevamente que la manzana es más rica que la pera o algo así. Compañía de peras, no. Objetos o marcas tecnológicas. Ustedes están muy relacionados con la tecnología. Recuerda las reglas para cambiar un adjetivo a superlativo. Esa es la pregunta esencial.